Bueno, se vienen los chinos y estamos aquí con tres especialistas en el tema. Argentinos los tres. José Beckstein es empresario, economista, fue cónsul argentino en Pekín. Consejero económico. Consejero económico. Juan Gabriel Tocatlián, politólogo del Departamento de Política de la Universidad de Itela. Y Gustavo Girado, economista y docente de la UBA. Los tres, gracias por venir. Se vienen los chinos. ¿Y? Yo me quedé prendido con la mesa anterior, entonces digo... hay dos cosas sobre los chinos que se vienen y el fútbol. China debe andar muy mal porque no gana un mundial. No gana un mundial. No existe... El tema de China y el fútbol, que lo que se discutía acá era si las potencias económicas y exitosas tienen éxito en los campeonatos mundiales de fútbol. Los chinos no solamente no tienen éxito, sino que ven mucho fútbol, pero no hay... ni aparece ni aplace en los campeonatos mundiales. Porque los Juegos Olímpicos son primeros. En los Juegos, no, pero estamos hablando de fútbol. Está bien, pero un deporte individual, lo mismo que discutía recién con el director Apacurondo. No podés tomar un deporte individual. Cuando vos tomás el conjunto del deporte, la correlación entre desarrollo, índice de desarrollo humano y deporte en general es muy alta. Bueno, pero el caso de los chinos y el fútbol es notable, porque vos tenés 1.400 millones de habitantes. ¿No tenés 22 buenos? Tenés entre 100 y 200.000 tipos que juegan al fútbol, nada más. Que es más o menos la quinta parte de lo que juegan en Inglaterra. Pero además ha habido una enorme corrupción en los clubes y apuestas y eso, entonces la gente se ha dejado de interesar por el fútbol en China, pero yo he viajado en Pekín con taxistas que sabían más de fútbol argentino que yo mismo. Están interesadísimos. Ahora, no solamente los chinos se vienen en fútbol, pese a que no lo juegan. Yo había elegido una lámina que no pude traer, que salió en la tapa del South China Morning Post, el principal diario en inglés en Hong Kong, que era cómo los chinos sí estuvieron en el Mundial. Entonces era una especie de diagrama del Maracaná desde afuera, marcando todas las empresas chinas que participaban en el Mundial. Entonces estaban los subterráneos nuevos, los metros, los trenes de cercanías nuevos, entonces estaba la Changchun Railway, que proveía el 80% de material, de los subterráneos el 100% de los vagones, las camisetas de los jugadores, que eran todas hechas en algún lugar de China, el merchandising, 80% hecho en China. Entonces uno dice, bueno, está bien, ahí los tenés. Los tipos son exitosos, no están en la cancha. Déjeme partir con una idea re pesimista y re negativa de todo esto para provocar. Para que lo confirmen o lo desmientan o lo maticen. Hay mucha gente que está diciendo la aparición de China como potencia mundial que demanda materias primas e inunda el país de productos industrializados que ellos fabrican, genera en la Argentina una asociación más parecida a la que tuvo con Gran Bretaña que la que tuvo con Estados Unidos. Estados Unidos venía y ponía sus empresas. Tenía algunos efectos positivos, efectos negativos. En cambio, Gran Bretaña ponía plata en infraestructura, ferrocarriles, para facilitar la exportación de materias primas, pero a cambio de eso frenaba cualquier intento serio de industrialización para que no se compita y para poder vender. Encima de eso, agregado eso, es un país que como ejemplo del mundo no es democrático, es muy respetuoso de los derechos laborales, es muy respetuoso de la ecología, es muy, bueno, como no es una dictadura, es una falta, no tiene respeto por los derechos humanos en los términos que lo considera Occidente. O sea que si uno junta las dos cosas, lo que es los valores que transmite al mundo por la manera de la organización interna y el tipo de asociación que, el tipo de economía que tiene complementa con países como el nuestro, como Brasil, que empujan a nuestros países hacia mayor primarización, es difícil entender por qué uno podría estar contento con este nuevo surgimiento. ¿Gustavo? Dicho esto... calculo que por varios motivos igual, Ernesto. ¿Pero lo que digo está mal? Me parece sesgado, me parece que es parcial. Comprendo el punto de vista y en el ámbito académico creo que es materia corriente el hecho de replicar la relación centro-periferia que había hace mucho tiempo aquí en los países que hoy se llaman en vía de desarrollo. Que China pase a ocupar el lugar que tenía Gran Bretaña antes, pero en realidad hiciste hincapié en los valores y efectivamente no hay cosa más diferente que la República Argentina, que China, que está geográficamente en la antípoda, y también en cuestiones de valores son gente con la que no tenés ningún tipo de vínculo, no hay
no hay una relación histórica que te lleve a establecer un vínculo muy estrecho con ellos. Vos tenés toda tu carne, toda tu relación histórica está vinculada con el hemisferio norte occidental, es decir, vos sos hijo de Europa y en todo caso viniste de los barcos, pero esos barcos no vinieron de Oriente. Y el hecho de que esos valores no compartas hace que tengas una cierta, una aproximación diferente con, precisamente por el temor de la presencia del diferente, con una presencia que tiene, es muy fuertemente impactante, porque es muy rápida, es muy acelerada, y tiene una presencia a nivel global muy intensa en los últimos 30 años, pero en los últimos 10 tiene una presencia casi cotidiana. Claro, porque, si me permiten, necesito contextualizar esto con una cuestión que tiene que ver con nuestro vínculo económico, que es a lo que yo prácticamente me dedico. Desde hace 10 años nuestra relación cambió estrepitosamente con China. Básicamente el mundo cambió con China, pero sucede que hace muy pocos años, 6, 7 años, lo que pasa en Asia-Pacífico está impactando en todo el mundo, porque en el Asia-Pacífico están cambiando la forma de hacerse las cosas. Las 14 economías que son vecinas de China le venden a China. China es su principal destino de exportaciones. Y le venden básicamente partes y piezas de bienes de capital. En la República Popular China el producto manufacturado toma la forma final y desde ahí se exporta a los principales países del mundo, las principales economías. Unión Europea, las 27 economías, Estados Unidos, Japón, etc. Pero eso ha determinado que en esta década, y esto no tiene ningún tipo de precedente, se hayan convertido en nuestros segundos principales proveedores de bienes de capital y de partes y piezas de bienes de capital. Han desplazado absolutamente desde Estados Unidos, Canadá, Italia, Gran Bretaña, a todos nuestros históricos proveedores, y hoy, atrás de Brasil, son nuestros principales proveedores de alta tecnología. El punto es que esa tecnología desde la cual nos están abasteciendo no es capital chino, sino que la mitad de todo el capital es de los países cercanos. Son las transnacionales radicadas en territorio chino, que están explicando la mitad de las ventas que hace China y también el 49% de las compras que hace China. Y eso es esa radicación de capital extranjero en el territorio chino, cosa que Pepe pudo vivir in situ, explica gran parte de ese proceso de extraordinario crecimiento. Entonces hay una suerte de combinación, y esto es lo que quería, hay una suerte de combinación que hace que me parece que el análisis del centro-periferia quede bastante diluido, en virtud que los capitales que están accediendo hacia la República Argentina, en este caso chinos, son el Estado chino, que está respaldando la acción de empresas que son del Estado, con un nuevo financiamiento, con tecnología que reconoce antecedente en la Argentina, porque precisamente tiene origen en Occidente, y está haciéndose carne en las economías orientales, y desde allí se está abasteciendo a gran parte del mundo en vías de desarrollo. Juan Gabriel. Yo haría 3 comentarios a la luz de tu observación. El primer comentario sería: el tema de los valores pesa, el tema de los valores es importante, el tema de los principios, los valores debiera guiar mucho más el comportamiento de la política exterior de muchos países. Pero la contracara del argumento es que en la época que fuimos más prooccidentales, más cristianos, más todo, que fue la Guerra Fría, tuvimos gobiernos autoritarios y no hubo una atracción de los valores de Occidente a nuestra sociedad. No, pero yo no me refiero a los valores en términos éticos. Yo digo, una potencia transmite ciertas ideas. Sí, en la forma, no digo en el sentido de si eso es un motivo para relacionarse con ellos o no, como que uno estaría exigiendo una diplomacia ética, ¿no? No. Lo que quiero decir es que el tema de los valores, digamos... A ver, déjame darte un ejemplo. Moderarlo. Mucha gente está diciendo, bueno, la democracia al fin y al cabo puede ser ineficiente, porque por ahí los chinos con democracia no hubieran hecho un desarrollo tan potente y tan rápido. Pero ese es un problema de los chinos. Pero ese es un tema de los chinos. Hace 2 meses el The Economist, que es absolutamente insospechable de antidemocrática, sacó un suplemento sobre si realmente la democracia puede garantizar un crecimiento económico, un crecimiento económico equitativo. El libro de Piketty, que ha salido ahora sobre la desigualdad. Así que el tema de democracia, desarrollo con cierto éxito, con cierta equidad, es una de las cosas que los chinos ponen en la tabla. Por un lado los chinos y por otro lado los iraníes, no nos equivoquemos tampoco. Yo agregaría al argumento, digamos, de que los valores pesan y son importantes, pero que hagamos contrastes históricos, el caso muy particular de la Argentina, porque
la Argentina en un siglo ha manejado muy mal sus relaciones triangulares con otras partes. ¿Qué quiero decir con esto? El ascenso estadounidense y la declinación británica, Argentina colocado en ese triángulo, nunca supimos orientar nuestra política. Y pasamos casi medio siglo atados a la Gran Bretaña mientras Estados Unidos seguía ascendiendo en el escenario internacional. No supimos jugar, no supimos tener relaciones simultáneamente positivas. En la segunda parte del siglo XX tenemos dos actores continentales que son muy gravitantes para nosotros, Estados Unidos y Brasil. Durante medio siglo no supimos manejar esa relación triangular. Y de esos tres vértices, el que más declinó fue Argentina. Entonces creo que ahora se nos presenta una oportunidad histórica con Oriente. Una nueva relación triangular. Una nueva relación triangular. Occidente, Oriente y Argentina. Entonces, a mí el lugar de China en ese sentido creo que es tanto una oportunidad como parte de una lección o una enseñanza que podríamos sacar para saber aprovechar en este contexto muy bien las ventajas de la relación con China, los límites que tenemos que tener con China también, las prevenciones que tenemos que tener con China, pero también nuestro vínculo con Occidente y con las potencias convencionales. Digamos, ¿Cuánto se lo ha aprovechado en estos últimos 10, 15, 20 años? O sea, esa oportunidad pues no es nueva tampoco. O sea, China viene creciendo a tasas chinas desde hace mucho más de 10 años. ¿Cuánto se lo ha aprovechado? Cuando vos hablas de aprovechamiento, yo creo que acá hay un tema muy fundamental, y muchas veces lo he discutido. El aprovechamiento puede ser pasivo o activo. Apunto a lo que decía Juan. Entonces, China, desde principios del siglo, en el caso argentino sobre todo, se lo ve como una amenaza primero. Porque compiten con nuestra estructura industrial, nos van a vender juguetes, zapatos, textiles. ¿Y no es así? Pero, ahora, el tema es, y volvamos al ejemplo del fútbol, el ejemplo del partido Brasil-Alemania. Si vos no tenés una estrategia y te peleás o te ves amenazado por el grandote te pasa por encima. Bueno, con los trenes pasa eso. Bueno, Argentina compra trenes de China y puede fabricar vagones, ¿no parece? Es un buen ejemplo. Desde el punto de vista, vos tenés que plantearte cuál es tu estrategia. El año pasado yo había escrito un artículo que no quiero ser autorreferente. El artículo se llamaba "Del consenso de Washington al dictum de Pekín". En ambos casos lo que hay es esta actitud. Nosotros somos víctimas, somos pasivos. Nos dicen desde Washington lo que hay que hacer y ahora nos van a decir de Pekín si la idea no es solo de un aprovechamiento. Es decir, acá hay una simetría física y económica entre China y la Argentina que es un dato, es estática, es una foto, ellos son grandotes y nosotros somos más chicos. Pero después, a partir de ahí, hay una serie de asimetrías que tienen que ver con nuestras propias actitudes. China es un país gobernado centralmente por un partido único de un enorme poder, donde por lo menos las visiones estratégicas están controladas de ahí. José, te lo pregunto de otra manera, se los pregunto de otra manera. Uno de cada 5 vive en China, el mayor mercado del mundo. Le vendemos un 92% de soja, derivados de soja. En esa área, al menos, no se le puede aprovechar mejor. Te doy un ejemplo. Además de eso, China no es un gran importador de alimentos. Aparte del tema de los forrajes y la soja y todo eso que se usa para la industria de producción de alimentos de cerdos y pollos y eso, ha venido aumentando un 25% su importación de alimentos con cierto grado de valor agregado, y aquí incluyo frutas, incluyo un montón de cosas que a pesar de ser primarios tienen un enorme, una enorme demanda de logística, de biotecnología atrás. En el 2013 compraron ese tipo de productos, o sea, alimentos en serio, alimentos que sirven para consumo final de la gente, unos 42.000 millones de dólares. La Argentina se supone que nuestro papel en el mundo es altamente competitiva en alimentos. ¿Sabés cuánto
cuál es nuestra participación en el mercado chino de esos productos, no de la soja, de esos productos, no llega al 0,9. ¿Sabés cuál es la participación de los países oferentes del hemisferio sur? Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Uruguay, Perú y Sudáfrica. Bueno, a eso iba, se le puede aprovechar. Ellos, ese sector, el hemisferio sur, que produce más o menos lo mismo que nosotros, con más o menos los mismos factores, los mismos climas, tiene una participación en el mercado chino del 30%. Entonces, vos no podés ver como el vaso medio lleno o el vaso medio... La oportunidad. La oportunidad está ahí, pero el tema es que tenés que tener una estrategia, si no, te van a golear. Por último, la creación de estas nuevas dos instituciones mañana en Brasil, ¿tiene qué dimensión, qué importancia histórica le adjudican? Muy importante. Estamos a punto de pasar del consenso de Washington al consenso de Fortaleza. Esta es la dimensión que le tenemos que dar a este tema. Todos los presupuestos que tenía Bretton Woods con la creación de dos grandes instituciones, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, tenían que ver con el apalancamiento al desarrollo. En la trayectoria histórica, ambos dejaron de hacer eso. Lo que están trayendo los BRICS es poner de nuevo el tema del desarrollo en el centro, un proyecto estratégico de enorme envergadura, una masa de recursos destinado al fomento y una forma de defenderse ante la inoperancia de Occidente en general y la reticencia de Estados Unidos a cualquier tipo de reforma en el Fondo Monetario Internacional. Habría que ver cuáles son los últimos detalles, digamos, que se terminan firmando mañana, pero en todo caso no está del todo claro aún si los préstamos que va a entregar ese banco van a ser a los propios países del BRICS o a países en vías de desarrollo en los cuales las empresas de los BRICS tengan intereses concretos. Entiendo que van a ser principalmente dirigidos a infraestructura, pero de la trayectoria histórica todo está por verse. En todo caso, no sabemos si eso va a ser efectivamente así, y en tanto el plan de contingencia de uso de reservas, ese otro plan que estaría siendo... El mini FMI. Tal cual. No, en los papeles no es muy diferente a los memorándum de entendimiento que había firmado Argentina en el 2009 para intercambio de divisas, que no tenía en el texto por lo menos un destino total específico a ser utilizado para el comercio, por ejemplo. También lo firmó con Brasil, con Indonesia, con Tailandia, con muchas otras economías, y no tuvieron un uso efectivo. Argentina tiene firmado un uso de divisas con Brasil desde hace muchos años, tiene un mínima utilización. No es garantía el hecho de que exista que eso pueda ser canal, una vía, para que se incremente haya un flujo mayor, digamos, ese tipo de desarrollo. A los tres, gracias por venir, ¿eh? Nos estamos despidiendo, quédense aquí en la continuidad. Un bloque populista y un bloque menos comunista. Comunista, Capitalista de Estado, decimos. Nos encontramos otra vez el martes. Chao. Palabras más